acá la guía, lo resolví a mano, perdón, disculpas. Elegí los siguientes ejercicios, acá seguramente se va a ver. Ya habíamos visto un par de ejercicios la última vez que nos juntamos, es decir, la clase pasada, no la anterior. La clase pasada tuve también problemas de corte y en un momento dado murió internet, así que por eso no pude dar clase. Seguramente ha sido una falla en la zona, así que bueno, algo de eso debe ser. Y bueno, y hoy, bueno, arranco con los ejercicios. Ya hicimos algunos ejercicios la clase, la última vez que nos vimos, ¿sí? Y ahora, bueno, el primer ejercicio que les muestro ahí, yo me puse el numerito, el ejercicio número 13. El ejercicio número 13 dice que tiene la siguiente característica del enunciado. Dice, tiene manganeso, un isótopo del manganeso que es el isótopo que tiene masa 54 y número atómico 25, si no, no sería un manganeso. Y dice que presenta un esquema de desintegración como el que se indica en la figura, ¿sí? Y que pide que calcule la máxima energía de la partícula que se emite. Y en el esquema de la figura nos muestra que va ahí, admito a alguien que estaba entrando, ahí está. El esquema de la figura dice que pasa de manganeso a cromo, ¿sí? Y lo hace mediante un decaimiento. No es un decaimiento, sino una captura electrónica. Ahí hemos entrado a otra persona que está tratando de entrar. Y lo hace por una captura electrónica y el átomo de cromo que queda, ¿sí? El núcleo de ese átomo de cromo, queda con una cierta excitación y mediante una emisión gamma pasa al estado estable, que sería el mismo cromo 54 excitado, y cuando emite radiación gamma queda en cromo 54, que es un isótopo de cromo que es estable. Entonces lo que nos está pidiendo es cuál es la cantidad de energía, ¿sí?, que se libera en el proceso de captura electrónica. Voy a buscar acá si se ve mejor hay un elemento que acá dice que es un señalador en color, medio raro el color, no sé si se verá mejor ahí el puntero. Entonces vamos a buscar la cantidad de energía liberada, esta cantidad de energía liberada que está ahí. Entonces, para hacer ese proceso de captura electrónica, en el proceso de captura electrónica, vamos a pasar en el núcleo que nosotros tenemos, nuestro manganeso, nuestro isótopo de manganeso 54, va a capturar un electrón, ¿sí? Y en ese proceso de captura va a pasar a tener la siguiente característica. Va a tener, va a pasar a ser cromo, ¿sí?, excitado, con una liberación de un neutrino y una liberación de calor. Y a su vez acá no lo muestra, ¿sí?, pero si uno hace el análisis de las cargas eléctricas que nosotros tendríamos ahí, para que esto se pueda llevar a cabo, un protón que tenemos ahí más el electrón que captura, necesariamente en esa captura electrónica el protón pasa a ser un neutrón. Es decir, que eliminamos un protón y aumentamos en un neutrón la cantidad en el núcleo de partículas, ¿sí? Y este aquí y m allá, que la cantidad, el número másico se conserva, ¿sí?, 54, 54, y como estamos perdiendo un protón debido a la neutralización, debido a la carga eléctrica que estamos ingresando, que es una carga negativa, pasamos de 25 a 24, ¿sí? Y liberamos un neutrino. El neutrino ya sabemos que esa partícula tiene características desde el punto de vista de la necesidad de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, para que nos dé la situación de obtener la cantidad de movimiento necesaria para que la ecuación funcione desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de la cantidad de movimiento, entonces está ese neutrino. Y la cantidad de calor liberada o absorbida, veremos qué es lo que pasa, sería
a hacer la masa de nuestro material de origen, que la sacamos de la tabla de nuestro libro, página 175, ¿sí? De ahí sacamos la masa del manganeso en esta característica de este isótopo, y la masa del cromo también para ese isótopo, ¿sí? La masa del cromo para ese isótopo. Y tenemos los dos valores de masa que extraemos de ahí. Un problema con el mouse, responde como quiere el mouse. Y de ahí entonces hacemos la diferencia entre la masa que tenemos menos la masa a la que vamos a llegar, multiplicado por nuestro factor para poder pasarlo a mega electron volt, que es 931,5. Esta ecuación que nosotros tenemos acá es la cantidad de energía liberada según captura electrónica, que es la fórmula 541. Yo estos detallecitos así se los dejo marcado como para que ustedes después lo puedan seguir más fácil el ejercicio, buscar, tratar de relacionar lo que encontraron ahí con lo que sale acá y ese tipo de cosas, ¿sí? Nos da que la energía que se libera, ¿sí? En esa situación es de 1.37 megaelectronvolt, ¿sí? Y de ahí también tenemos que se liberó un neutrón, ¿sí? Y ese neutrón y el neutrino que se liberó, en ese neutrón que se liberó, ese neutrón vive entre comillas, ¿no? Aproximadamente fuera del núcleo atómico, vive aproximadamente 10-11 minutos, ¿sí? Y ahí hay una pequeña explicación, no es de lo más llevadera la explicación que tiene ahí el texto, pero los desafíos no. Los invito a que ustedes después busquen en texto. La otra vez uno de sus compañeros facilitó el Alonso Fin, el correspondiente a esta parte que nosotros estamos viendo. Hay algunas cositas en internet también que pueden encontrar ustedes ahí para sacar el detalle de por qué el neutrón no anda dando vueltas suelto, ¿sí? El neutrón no hay forma de que ande dando vueltas suelto, tiene un periodo de vida que no llega a los 15 minutos, ¿sí? Entonces, en esa situación, vemos que el neutrón de alguna manera se pierde, ¿sí? Y se transforma en otra cosa, ¿sí? Así que se los dejo para que ustedes lo busquen. No ves así cosas que después lo terminen tomando en algún teórico, ¿sí? Y uno pregunta ese tipo de cosas y digan, no, pero qué traidor el profe, ¿cómo no dijo? Bueno, el que avisa no traiciona. Entonces, esa sería la cantidad de energía liberada en este proceso de captura electrónica, ¿sí? Fíjense que es un proceso espontáneo, ¿sí? Es un proceso espontáneo de captura electrónica, ¿sí? Y que si uno dice, si se puede dar otro tipo de proceso en vez de captura electrónica, podría haber sido una emisión beta. Bueno, todo depende de la cantidad de energía que nosotros estamos liberando. Eso también está escrito en el apunte. Fíjense, hay una explicación ahí cuando se puede dar la captura electrónica o la emisión beta, y tiene mucho que ver con la cantidad de energía que se ha liberado. Entonces, en función de eso es que nosotros vamos a ver que hay procesos que son más favorables y otros procesos que no son tan favorables, que también lo estuvimos charlando ya, ¿sí? También hay relación en proceso endotérmico, que puede ser que ocurra o no, ¿sí? O puede ser también en el caso de aquellos procesos que, si bien son exotérmicos, hay algunos que son más favorecidos que otros, ¿sí? Así que bueno, ese es el tema. ¿Dudas, quejas, gritos, alaridos, alguna cosa por el estilo? ¿Nada? ¿No? ¿Están ahí todavía o me quedé sin señal yo y estoy hablándole a la nada misma?
como 3 horas. Nos gusta mucho el color del mouse, del puntero del mouse. ¿Molesta? No, está muy bonito. Ah, no entremos en esa variante, escúcheme, ¿cómo decir eso? Que está muy bonito, ¿no? Hubiera dicho otra cosa, pero bueno, no importa. Otro ejercicio, fíjense, este ejercicio está muy bueno, ¿sí? De este tipo de ejercicio también tienen. Este que es de emisión electrónica, un proceso de captura, de emisión electrónica, no, de captura electrónica. Tienen los de emisión alfa y emisión beta negativo y betas positivos. Busquen ejercicios, busquen ejemplos, ¿sí? En el texto hay algunos ejemplos desarrollados. Fíjense los detalles del ejemplo. Tienen las tablas, ¿sí? Fíjense que en la tabla que está en la página, por ejemplo, la tabla tiene entre 3, 4, 5 páginas más o menos de tablas son para los valores que nosotros vamos a utilizar, de acuerdo a los elementos que nosotros podemos elegir de esa tabla. Esa tabla es una tabla completa que pusieron ahí, así que tenemos para hacer dulce con esa tabla, ¿no? Así que no es cortita la tabla, así que bueno, por eso les comento. El próximo ejercicio es el ejercicio número 18. Ahí les comento el enunciado, ¿sí? El ejercicio 18 dice que se tiene un isótopo de cloro, el isótopo 36 del cloro, y le dice que es un isótopo radioactivo que tiene una vida media de 3 por 10 a las 5 años. Y dice, determine qué tipo o qué tipos de desintegración puede sufrir. Dice, sabiendo que el nucleido resultante no sufre desexcitación gamma, ¿sí? Un dato, me tiro un dato ahí, ¿sí? Eso es porque si nosotros tuviéramos el núcleo que tuviera una cierta excitación, decaería por excitación gamma, ¿sí? Determina las desintegraciones espontáneas, es decir, aquellas donde el balance energético es positivo. Yo para no hacerlo largo el ejercicio, planteé solamente las dos que me daban en positivo, ¿sí? La desintegración beta negativa y la captura electrónica. Esas dos eran las que me daban el resultado positivo, por eso directamente yo les puse eso. Podríamos haber intentado también una desintegración, de un segundo que hay alguien que quiera entrar, podríamos haber intentado también una desintegración alfa, ¿sí? Pero en ese caso el resultado no era el satisfactorio, entonces para no generar mucho ruido sobre lo que venimos haciendo, entonces dije, bueno, para no hacerlo tan largo el ejercicio y tan tedioso y por ahí no se comprende, qué sé yo, entonces agarré y directamente hice las dos que daban con el signo positivo, ¿sí? Así que bueno, por eso pusimos esto. Una de ellas es una desintegración beta negativa y el otro es una captura electrónica, ¿sí? Y en esta situación, nosotros vamos a ver que si vamos a hacer una beta negativa, vamos a tener que pasamos de tener nuestro isótopo de cloro con el nucleido correspondiente, pero en la emisión beta negativa que emite un electrón. Quiere decir que pasamos a tener un nuevo elemento químico, ¿sí? O cambiamos de elemento químico, si no es que vamos a descubrir uno, sino que cambiamos de elemento, ya no es el mismo elemento que teníamos, y también hay una emisión de un electrón, y obviamente, en este caso, un antineutrino debido a la característica que tenemos de esa emisión de un electrón acá. Y la otra captura, el otro proceso es captura electrónica, que lo vamos a desarrollar en el punto B, que ya es similar a lo que habíamos hecho en el punto anterior, ¿sí?
Pero vamos con la primera. Aparte de esta característica, como para que ustedes vean el equilibrio desde el punto de vista eléctrico, nosotros vamos a tener que cuando emitimos un electrón, para que haya equilibrio eléctrico, lo que tiene que pasar es que si de este lado derecho las cargas tienen que quedar equilibradas, entonces tenemos un protón que tiene masa 1, carga positiva, el electrón que tiene carga negativa y masa aproximadamente igual a 0, el neutrino que prácticamente es un invitado ahí que no juega ni con carga ni con masa, ¿sí? Prácticamente es algo ínfimo. Y entonces del otro lado tenemos que tener la misma cantidad de masa, 1, y la misma carga. Acá tengo 1 positivo, 1 negativo, por lo tanto del otro lado tiene que tener 0 la carga eléctrica, ¿sí? Entonces quiere decir que en este tipo de emisión beta, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un neutrón que pasa a ser un protón y a su vez se emite un electrón, ¿sí? Por eso es que acá cambiamos de número atómico en aumento, porque pasamos a tener del número atómico 17 al 18, aumentamos en un protón, y la cantidad de masa permanece igual porque un neutrón se transformó en un protón. Una cosa de loco. Interesantísimo el concepto, ¿sí? Obviamente que esto tiene un sustento físico y matemático muy interesante, ¿no? Pero no lo vamos a ver nosotros y es bastante tedioso y es bastante difícil de entender desde el punto de vista cuando nosotros queremos explicar lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, en esa situación, vemos que no sé si no se me corta el audio o algo pasa. Sí, se le cortó. Ahí volvió, ingeniero. ¿Volvió? Sí, bien, gracias. Menos mal que ustedes están atentos. Sí, ahí veo en el chat que me avisaron también, gracias. Bueno, ahora volvió. Sí, tengo un problemita con internet de casa. Bueno, entonces acá tenemos la masa. También vamos a las tablas que nosotros tenemos ahí, buscamos el cloro, ¿sí? Obviamente, como aumentamos 1 en el número atómico, el próximo elemento que sigue el cloro en el número atómico, pasamos el 17 al 18, es el argón. Entonces, por eso es que busqué directamente el del argón y el isótopo correspondiente, el 36. Sacamos la masa de tabla, ¿sí? Para los dos elementos, aplicamos la fórmula. Esta fórmula también está en el apunte. Acá me olvidé de ponerle qué numerito de fórmula era. Si quieren, después la podemos buscar. No sé si hay alguien en el chat. ¿Alguien? ¿El ingeniero va a pasar? Sí, señor. Sí. Lo vamos a pasar en autogestión. Sí, señor. Claro que sí. Sí, por eso lo hice de apuro, para que les quede ya hoy. Si no, le hubiera puesto más pilas. Pero bueno, no me daban los tiempos. Hoy me han robado unas cuantas horas del día, así que se me complica. Entonces, escribimos la masa del elemento actual menos la masa en la que se va a convertir, multiplicado por nuestro factor. Resolvemos numéricamente y obtenemos cuánto es la cantidad de energía que vamos a tener liberada en este proceso. Vamos al otro proceso que también se da, ¿sí? Que también se da. Y en esta situación venimos a este proceso que también se da, que es el de captura electrónica. Quiere decir que el cloro, nuestro isótopo de cloro, captura un electrón de los que tenemos ahí, ¿sí? Dando vuelta alrededor del núcleo, captura uno. Por lo tanto, en ese proceso de captura electrónica, para tener un equilibrio eléctrico en la reacción, lo que ocurre es que tengo un protón que tiene carga 1, masa 1, más un electrón que tiene carga menos 1, masa 0 aproximadamente. Por lo tanto, de ahí tengo 1 menos 1, 0. Del otro lado tengo que tener 0 de carga eléctrica. Y 1 más 0, 1.
de cantidad de masa, por lo tanto el elemento que corresponde en este caso es un neutrón. ¿Qué es lo que ocurrió? Un protón se transformó, entre comillas, hablando mal y pronto, se transformó en un neutrón, ¿sí? Hubo algo que pasó en el camino, de alguna manera los científicos lo podrán explicar mucho mejor que yo, obviamente, y en ese caso pasamos del número atómico 17, como perdemos un protón en el camino, pasamos a tener 16, ¿sí? Número atómico 16, y como perdemos un protón, pero no cae el número de masa porque ahora aumentamos en 1 la cantidad de neutrones, entonces al aumentar en 1 la cantidad de neutrones, la cantidad que tenemos acá, que es la masa del núcleo, ¿sí? Sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces tenemos también la emisión de nuestro neutrino. Ponemos la fórmula que ya la habíamos visto antes, ¿sí? La misma característica de fórmula, y obtenemos cuál es la cantidad de energía liberada. Si uno va a, por ejemplo, yo les había dado una página de una tabla que habla de las reacciones químicas, de las reacciones nucleares, perdón, que se dan en los elementos químicos, puede sacar también de ahí la proporción que se da en la naturaleza de este tipo de situación. Entonces acá lo que vemos es que hay un fenómeno de estos dos que se va a dar en mayor abundancia. Lo que sí no se va a dar es la emisión beta positiva, debido a que para que haya beta positiva, la cantidad de energía entre la captura electrónica y la beta positiva, que son dos fenómenos similares, ¿sí? Desde el punto de vista de la transformación que tenemos, la cantidad de energía tiene que ser muy superior a 2,2 mega electronvoltios aproximadamente, ¿sí? Entonces eso también tiene el apunte, léanlo, búsquenlo, que sea algo que les permita a ustedes entender. Les dejo como tarea porque en este dice, busque cuáles son las que van a ser posibles de ocurrir. En este caso yo les mostré las dos posibles de ocurrir, la que no ocurriría sería la alfa, que en ese caso se haría un proceso endotérmico. Estos dos son procesos exotérmicos, los dos procesos que tenemos acá, tanto este como este acá. Por eso ocurre. El ejercicio que sigue, y lo llevo como chico para la escuela, no me gusta, pero bueno, estamos así viene el tema hoy, ¿sí? Porque quiero que liquidemos el tema de los ejercicios. Es el del fechado radioactivo. Esto es casi como un clásico, ¿sí? Esto es casi como un clásico porque nosotros tenemos que este tipo de situaciones es útil, es común, se puede encontrar en la realidad, tiene una aplicación obviamente, lo otro también tiene aplicación, pero bueno, esto es un poquito más cercano, es un poquito algo que se escucha muchas veces, ¿sí? En el común lenguaje, la gente habla, sí, encontraron qué sé yo, un fósil de algo, sí. Hicieron fechado radioactivo y vio que tiene tantos años que se murió. Y viste, y vos te quedás escuchando, che, todos hablan de fechado radioactivo, qué barro, che, impresionante. Entonces va por ahí de decir, y bueno, ¿y cómo será el tema del flechado radioactivo? Y bueno, ahí vamos a ver cómo se da en la práctica el flechado radioactivo. Así que bueno, ahí arrancamos con el ejemplo. El ejemplo es el del ejercicio 28, yo les leo el enunciado. Dice, un trozo de carbón de 35 gramos, dice, es encontrado en una investigación arqueológica. El material muestra una actividad del carbono 14 de 300 decaimiento beta por minuto, ¿sí? Ojo ahí con las unidades muchas veces, porque acá todas las unidades de tiempo, por más de que salgan tantos años de esto, tantos días de vida, de tal cosa, tantos decaimientos por minuto, ese tipo de cosas, todo este tipo de tiempo que nosotros vamos a utilizar acá,
están dados en segundos. Entonces, para las fórmulas tenemos que utilizar todo en segundos. Por más de que sea, pero profe, ¿cómo? 5.000 y pico de años hay que pasarlo a segundos. Sí, bueno, hay que hacerlo, así que no queda otra, hay que pasarlo a segundos. Ese es el tema. Así que bueno, hay que hacer todo por segundo. Entonces, decimos que dice que una muestra, un trozo de carbono de 35 gramos encontrado en una investigación arqueológica, el material muestra una actividad de carbono 14 de 300 decaimientos beta por minuto. Entonces eso hay que pasarlo a segundo. ¿Cuánto lleva muerto el árbol del cual proviene este trozo de carbono? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a la parte teórica que nosotros ya habíamos visto antes, en el cual, mientras el organismo, tanto el árbol como la persona está viva, ¿sí?, mantiene constante la relación de la cantidad de carbono 14 a cantidad de carbono 12 presente en el organismo, y esa relación es de 1,3 por 10 a la menos 12, ¿sí? Cantidades de carbono 14 hacia cantidades de carbono 12, ¿sí? Y la otra cosa es que este carbono 14 es un carbono de características radioactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta emisión de partículas. En este caso, emisión de partículas beta, ¿sí? Como un elemento natural que se obtiene directamente en la naturaleza, esa emisión de partículas beta va a ser dada en características de beta negativa. Nos vamos de nuevo a la tabla, ¿sí? A la tabla que nosotros tenemos al final de la guía de ejercicio, perdón, al final de la guía de nuestra materia, y en esa tabla vemos que el carbono 14 tiene un semiperiodo de desintegración de 5.730 años, ¿sí? Más o menos un dedo, ¿sí? Eso es una vida media que se determina. Y eso equivale, si uno hace la relación para poder llevar de año a segundos, eso equivale a 1,8 por 10 a la 11 segundos, ¿sí? Esa es la característica que tiene este elemento que nosotros estamos charlando. Entonces, en esa situación, lo que nosotros tendríamos es que ahora también tenemos otro elemento que es la característica que dice que tenemos 35 gramos de muestra, ¿sí? Entonces, como tenemos 35 gramos de muestra, queremos ver cuántos átomos tenemos en nuestra muestra, ¿sí? Recordemos que si hablamos de que 12 gramos de carbono 12 tienen, obviamente, un mol de átomos, y en esa situación serían 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Entonces, 35 gramos de carbono 12 tendrán X átomos. Entonces, de esa manera, por regla de 3 simple, podemos obtener cuántos átomos tenemos en una muestra de 35 gramos, ¿sí? Vamos a tener casi 3 veces más. Entonces, en esa situación, sacamos que la cantidad de átomos que tenemos en esta muestra, ¿sí?, de 35 gramos, va a ser 1,76 por 10 a la 24 átomos, ¿sí? Entonces, en esa situación, y uno tomando este valor, la relación que nosotros tenemos de carbono 14, carbono 12, ¿sí?, en el ser que está vivo en ese momento, en este caso es un vegetal, un árbol, ¿sí?, tenemos esta relación, entonces nosotros podríamos obtener cuánto es la cantidad original, de carbono 14 que teníamos en ese momento, ¿sí? Es decir, vamos a buscar el N0 que tendríamos, ¿sí? Entonces tendríamos que estar buscando cuántos átomos teníamos al principio cuando estaba vivo este organismo. Bueno, de ahí despejamos la cantidad de carbono 14 presente en la muestra, que sería la constante 1,3 por 10 a la menos 12, multiplicado por la cantidad de átomos que tenemos en esos 35 gramos de la muestra. Quiere decir que tenemos
2,29 por 10 a la 12 átomos de carbono 14 en esa muestra, ¿sí? Fíjense la cantidad que tenemos, ¿no? De carbono 12 tenemos 1,76 por 10 a la 24 y de carbono 14 2,29 por 10 a la 12 átomos. Y la actividad inicial que nosotros tendríamos sería la constante de tiempo, ¿sí? De ese decaimiento. Recordemos que estamos hablando de un decaimiento que tiene características de una exponencial negativa, ¿sí? Tiene un valor inicial y a medida que pasa el tiempo va disminuyendo, va decayendo la cantidad de decaimientos, es decir, de reacciones o de emisiones de energía o de emisiones de partículas por segundo, va decayendo a medida que transcurre el tiempo. Entonces, en esa situación, esa exponencial que nosotros tenemos una constante. Esa constante de tiempo ya la hemos sacado, hemos determinado cuánto vale lambda, y ese lambda por la cantidad de partículas iniciales me da la actividad o la radioactividad inicial que nosotros teníamos de ese elemento. Y son 8,77 decaimientos por segundo que tiene ese elemento, ¿sí? Entonces, en esa situación, si la cantidad de decaimientos allá al comienzo del tiempo, cuando este organismo todavía estaba vivo, es de 8,77 decaimientos por segundo, y actualmente tenemos 300, porque el dato del ejercicio en el enunciado dice que son 300 decaimientos por minuto, quiere decir que tenemos que pasar de 300 por 60 segundos, tenemos que llevarlo a lo que son los decaimientos actualmente, pero expresados en segundos. Quiere decir que son 300 dividido 60, me queda 5 decaimientos por segundo, ¿sí? 5 decaimientos por segundo. Ojo al piojo cuando hagan este ejercicio, ¿sí? Entonces de acá, la actividad actual que nosotros tenemos sería a través de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación, y lo que nosotros estamos buscando es el tiempo, por lo tanto, de esta ecuación tenemos que despejar el tiempo. Empezamos, bueno, conocemos R, la actividad actual es dato, 5 decaimientos por segundo, conocemos la actividad inicial, podemos despejar, pasamos y nos queda R sobre R0, igualado a E elevado a la menos lambda por T. Y de acá, obviamente, como está, esto sería como 1 sobre E a la lambda por T, damos vuelta a la igualdad y nos queda nos queda E a la lambda T, ¿sí? Igualado a R0 sobre R, ¿sí? El recíproco, obviamente, y de ahí despejamos T. Obviamente, para despejar T tenemos que aplicar logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de es 1, pero a su vez, como está elevado a la lambda t, sería lambda t por logaritmo neperiano de e, y eso nos da que el logaritmo neperiano de e es igual a 1, y eso es lambda t, y que eso va a ser igual al logaritmo de lo que tenemos en el segundo nivel, de R0 sobre R, ¿sí? Entonces, en esa situación, lo único que nos queda es despejar cuánto vale el valor de T, hablando mal y pronto. En esta situación, el valor de T, no me deja mover la mano. Ahí está. El valor de T lo vamos a despejar de acá, ¿sí? De esta ecuación. Cuando despejamos T de esta ecuación, nos va a quedar 1 sobre lambda, que es el valor que ya habíamos encontrado antes, multiplicado por el logaritmo de periodo de 8,77, que es la actividad inicial de decaimientos por segundo, sobre la actividad actual, que es de 5 decaimientos por segundo. De ahí despejamos T, obtenemos el valor de T. Fíjense que este valor está dado en segundos. Si dividimos por la cantidad de segundos que hay en un año, ¿sí? Entonces vamos a tener el valor de cuántos años hace que vivió ese organismo, o cuántos años hace que ese organismo murió, ¿sí? Son 4.657 años
aproximadamente, ¿sí? Más o menos un intervalo de tiempo. Obviamente que esto también va a tener una incertidumbre teniendo en cuenta qué cosa, y teniendo en cuenta la validez de la medición de la actividad actual, ¿no? Que tiene este elemento. El último ejercicio, el número 32, también es del mismo estilo, a este último, en el ejercicio Profe, antes 32. que pase. Profe, una pregunta. Sí. ¿De dónde saca 5? Este de acá, Sí. en el enunciado te dice que la actividad en este momento, es decir, este valor de R, dame un segundo que lo marco, el valor de la actividad o la radioactividad actual dice que es de 300 decaimientos por minuto, pero como nosotros tenemos que expresar los 300 decaimientos por minuto para expresar en segundos, van a ser 5 decaimientos por segundo. ¿Sí? Bien. Gracias. ¿Se entendió, no? Sí, supongo. Sí, está bien. Sí. Dale, bárbaro, perfecto. Y despejamos acá y nos queda todo en segundo. Fíjense que todo esto es muy tedioso. Toda esta materia yo lo entiendo a ustedes que por ahí es un poco molesta desde el punto de vista de los prácticos, porque o estamos con magnitudes que son muy grandes, o con magnitudes que son muy pequeñas, con tiempos muy grandes o con tiempos muy pequeños, o con tamaño de cosas muy grandes o con tamaño de cosas muy pequeñas, y eso hace que sea más fácil equivocarse, y entonces obviamente que se entiende debido a la característica que tienen las magnitudes con las que trabajamos en esta materia, ¿no? Así que bueno, por ahí es muy tedioso desde ese punto de vista poder hacer un buen papel a la hora de hacer un ejercicio, y genera mucho inconveniente. El último ejercicio es similar, la característica del ejercicio. Dice, se ha producido un derrame de varios, ¿sí? No varios derrames, sino varios elementos químicos. No es chiste, por ahí uno dice, velo, al pavo, los chistes que hace. Encima puso varios con B larga, va a decir. Se ha producido un derrame de bario del isótopo 131, que es un isótopo radioactivo también, en un laboratorio cuya actividad se midió, fueron a buscar un contador, y no una persona que estudió contaduría, un contador Geiger, que mide la actividad, y dice que es 500 micros curie, ¿sí? 500 micros curie. Esto que tenemos acá es la unidad en la que está midiendo la radioactividad, la emisión, ¿sí? 500 micros curie. Y dice, si la vida media del bario es de 12 días, de este bario 131, ese dato también lo pueden sacar de la tabla, ¿sí? Yo se los pongo que lo busqué de tabla, también me cercioré de que sea cierto el dato, ¿sí? Me salió fiero la foto, che, vos sabés que le saqué foto, lo traté de mejorar lo más que pude, pero quedó medio fierona la foto. Pero bueno, se ve, se entiende más o menos bien. ¿Qué masa se derramó? ¿Sí? ¿Qué masa se derramó a partir de conocer la actividad de esta, 500 microcurie? Nos pregunta qué masa se derramó, cuántos gramos de bario se derramaron, y después dice si el nivel, se mueve el mapa. Quería ver una cosa. Sí, lo puse bien, menos mal. Pensé que la había agarrado con lo puse. Dice, si el nivel máximo de radiación permitido en este laboratorio es de 1 microcurie, ¿cuánto tiempo debe mantenerse cerrado el laboratorio hasta que se pueda entrar de nuevo y que sea seguro entrar con ese nivel de 1 microcurie? ¿Sí? Entonces, en esa situación, la pregunta y nos pide que expresemos el resultado en años. Bárbaro, perfecto. Vamos por el primer punto. Dice que determinemos cuánta cantidad se derramó de bario en este laboratorio. Bueno, como primera medida, vamos a la tabla. En este caso nos dieron que el bario dice que tiene un periodo medio de vida de 12 días, ¿sí?
Por lo tanto, hay que trasladarlo eso a segundos. En un día hay 86.400 segundos. Está contado eso. No hemos puesto a contarlo con el cronómetro. 1, 2, 3. No, mentira, ya también está la conversación. Hoy estoy como que hago chistes más pavos que de costumbre. Pero sepan disculpa. En esta situación, con el dato de los 500 microcurie, acá los 500 microcurie los tenemos que pasar de decaimientos por segundo, ¿sí? Los tenemos que pasar a los decaimientos por segundo, por lo tanto, un curie representa 3.7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo, ¿sí? No podemos utilizar estos 500 microcurie así como están, tenemos que pasarlos a algo que sea útil en función de las unidades que tenemos que trabajar. Entonces buscamos la constante de tiempo. Este constante de tiempo, ecuación 548. Una consulta. El decaimiento no es, perdón, Sí, el decaimiento no es R solo, no R sub 0, o está bien eso. Este es el decaimiento inicial. O sea, cuando se derramó el líquido, alguien vino, midió y dice, son 500 microcurie. Entonces, ese y en es el ejercicio anterior no era el decaimiento inicial, ¿no? No, en el ejercicio anterior lo que nosotros teníamos es que en este momento de la muestra que se extrajo se mide el decaimiento actual. ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? En el ejercicio anterior lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Me vuelvo al ejercicio anterior, total tenemos tiempo, estamos tranquilos, llevamos 50 minutos. ¿Ven que no se corta más? Parece que estuviéramos en el primer mundo esto. Impresionante. En el ejercicio anterior nos plantea que conocemos el decaimiento actual, conocemos R y calculamos cuánto era la actividad, los decaimientos iniciales a través de todo un cálculo necesario para poder llegar a esa cantidad, ¿sí? En función de la cantidad de masa que conocemos, en función de la constante que nosotros tenemos, esta constante que tenemos acá, ¿sí? Podemos calcular el inicial, el actual que fue medido, que es el dato que nos da el enunciado, y de ahí sacamos el tiempo necesario para poder saber cuándo se murió el árbol ese. Ahora nos dice, che, contaminamos el laboratorio porque se nos cayó un material radioactivo. Uy, qué mocazo. Bueno, ¿y cuánto es la actividad en este momento? En este momento la actividad inicial, porque es cuando cayó el material es de 500 microcurie. Bárbaro, perfecto. Por eso el inicial. Después vamos a buscar la actividad que nos va a servir a nosotros en el punto B para saber cuándo podemos llegar a entrar en el laboratorio. ¿Sí? En este caso la actividad inicial... Dale, bárbaro, gracias. La actividad inicial son estos 500 microcurie que los pasamos, los vamos a tener que pasar a decaimientos por segundo, que es la unidad con la que vamos a trabajar. La constante de tiempo tiene la misma forma, ¿sí? La ecuación 548, que nosotros tenemos, la constante de tiempo, que es, la constante de tiempo se haría cuando uno hace, para poder obtener el tiempo de semivida, ¿sí? De esa exponencial negativa. Entonces ahora yo ya sé cuánto vale el tiempo de semivida, ese tiempo de semivida es este valor, ¿sí? El valor de tabla de los 12 días, que cuando los multiplicamos por la cantidad de segundos que hay en un día, sacamos cuánto tenemos de esa constante de tiempo, ¿sí? Fíjense la constante de tiempo, el tema de las unidades. Yo tengo un problema con el número 7, yo al número 7 no le pongo el palito al medio, ¿sí? Entonces esto es a la menos 7, ¿sí? ¿Sí? Es un problema que vengo trayendo desde hace mucho tiempo. Para ahorrar plata, no le pongo el palito al medio, el 7, entonces por ahí uno dice, che, ¿qué puso? Menos 1, menos 7. Es menos 7. 6,68 por día a la menos 7. Segundo a la menos 1, ¿sí? Y la actividad inicial entonces va a ser R sub 0, que ya la conozco, por lambda, por la cantidad de núcleos que tengo en ese momento inicial. La cantidad de núcleos que tengo al inicio. Este no lo conozco.
conozco la actividad que tengo inicial, conozco lambda, ¿sí? Y lo que me está faltando saber es cuántos núcleos hay en ese momento. La cantidad de núcleos entonces la podemos despejar, va a ser R sobre lambda, ¿sí? Y de ahí sacamos la cantidad de átomos o de núcleos que van a poder decaer. Teniendo en cuenta eso, perdón, teniendo en cuenta eso, hacemos de nuevo la regla de 3 simple y decimos que si en 131 gramos de bario tenemos el número de Avogadro, es decir, 6.02 por 10 a la 23 átomos, perdón, la cantidad de átomos que vamos a tener ahora son 2.76 por 10 a la 13 átomos. Entonces, ¿cuántos gramos de material tenemos? Y ahí hacemos regla de 3 simple y obtenemos que la cantidad de átomos es de 6,023 por 10 a la menos 9 gramos, ¿sí? Fíjense que es extremadamente pequeña la cantidad, ¿no? ¿Sí? Extremadamente pequeña la cantidad. Es 0, un montón de 0 hasta llegar al 6 que tenemos ahí, ¿sí? Son, ¿qué vendrían a ser? Nanogramos, ¿está bien? Si no la R serían nanogramos, ¿sí? 6,023 nanogramos, creo, si no la R. Y en este caso, el tiempo para que podamos volver a entrar al laboratorio, supuestamente cuando nosotros tenemos una radioactividad que sea igual a un microcurie, entonces podemos entrar con seguridad al laboratorio. Entonces vamos a tener un microcurie de este lado, 500 microcurie del otro lado, ¿sí? Ya como ustedes están pensando y viéndolo, el micro y el micro lo podemos sacar, entonces nos queda 500 microcurie, van a ser 500 solamente, y un microcurie que va a ser 1 simplemente de ese lado. Ahora bien, si ustedes observan, lo que tenemos que despejar es el tiempo, está un poco más fácil. Entonces, fíjense que acá tengo 1, 500 a la menos lambda por t, y después, como yo este 500 lo paso dividiendo, pero tengo a la menos lambda por t, y ya tenemos que ir dando vuelta a esto, entonces me queda 500 e a la lambda t. Aplicamos logaritmo a ambos miembros. Al aplicar logaritmo a ambos miembros, observamos que cuando aplicamos logaritmo nos queda lambda por t, y de ahí sacamos cuánto vale el valor de t, ¿sí? Entonces van a ser 500 sobre lambda, que lambda ya lo teníamos al valor, y eso nos da 9,3 por 10 a la 6 segundos, ¿sí? Y eso es 0,295 años, ¿sí? Quiere decir que no llegamos al año, pero es más o menos un tercio del año, y si lo calculamos en días, nos queda 107,6 días, que tiene que estar cerrado, tiene que estar en cuarentena, ¿sí? Tiene que estar en cuarentena ese laboratorio. Es decir, que son 3 meses, dependiendo en cuándo fue, son 3 meses y 17 días, más o menos, ¿sí? Eso es lo que más o menos tiene que estar en cuarentena ese laboratorio, ¿sí? Entonces, la característica de los ejercicios, van a ver que la mayoría de los ejercicios que ustedes tienen ahí, tienen la misma característica de resolución, ¿sí? Es decir, hay algunos que me están pidiendo a través de un tipo de caimiento específico encontrar la energía liberada. No hay mucho para irse. Y en el otro, teniendo en cuenta la cantidad de masa que tengo, el tiempo de vida que tiene ese elemento, buscar la actividad inicial o buscar el tiempo que va a pasar hasta que nosotros podamos entrar a un lugar, si es una contaminación, o la cantidad de carbono 14, o hay otro ejercicio que no lo hace con carbono 14, pero lo hace con otra sustancia, y dice cuánta cantidad tengo de tal sustancia después de que ha pasado una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Tienen los decaimientos, tienen las constantes, ¿sí? Tienen
van a ver que no se van a ir muy lejos en los ejercicios que tienen ahí, ¿sí? Entonces todos los ejercicios tienen el mismo andar, ¿sí? Todos los ejercicios tienen el mismo andar. Lo que tienen que hacer ustedes es trabajar para lograr afianzar esa metodología para poder resolver estos ejercicios. Si no, les va a ser muy difícil la resolución de estos ejercicios. La clase que viene vamos a empezar con la temática referida al último capítulo de esto, ¿sí? Ahí voy al último capítulo. No es difícil el capítulo, en sí no es difícil. De un segundo, estoy buscando el capítulo. Acá está. Reacciones nucleares y reactores. No nos vamos a ir hasta el fondo de esto, ¿sí? Sino vamos a buscar lo que son las reacciones nucleares, ¿sí? En sí, cómo podemos hacer para destruir un núcleo, ¿sí? No que el núcleo vaya decayendo en forma propia, ¿sí? Por su inestabilidad, ¿sí? Sino que nosotros provocamos que ese núcleo se rompa de alguna manera, ¿sí? Y libere energía, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar ahora. ¿Sí? Entonces, en esta situación, lo que vamos a ver es la fisión, ¿sí? La fisión a través de algún proceso en el cual tratar de hacer inestable el núcleo, ¿sí? Acelerarle la inestabilidad al núcleo y que ese núcleo no emite una particulita alfa, beta o gamma, sino que se parte ese núcleo, ¿sí? Cosa de que tratar de obtener subproducto de ese núcleo a través de la inestabilidad que nosotros podamos generar sobre ese elemento, ¿sí? Y cómo se harían los procesos de liberación de energía en esa situación, ¿sí? Entonces, vamos a ver ese tema en la clase que viene. Dentro de esto, no todo es, digámoslo así, en este tipo de cosas, no todo es posible de lograr, y cuando uno parte un elemento es tan fácil de partirlo. Entonces vamos a ver algunos conceptos interesantes. El primer concepto interesante es el concepto de sección eficaz, ¿sí? Sección eficaz de un núcleo, ¿sí? Y la sección eficaz no es solamente una cuestión geométrica, sino como la ve una partícula a alta velocidad del tamaño del lugar donde va a tratar de impactar, ¿sí? La otra es la aceleración de partículas que nosotros podemos tener, ¿sí? En este caso vamos a ver aceleradores de partículas cuando las partículas tienen una cierta carga eléctrica, ¿sí? Y en esa situación vamos a ver en particular uno de esos aceleradores, que es el ciclotrón. Yo creo que el ciclotrón seguramente ustedes lo tienen que haber charlado en algún momento dado en Física 2, porque es una aplicación directa de campo eléctrico y campo magnético, y nosotros le vamos a pegar una charladita a este tema, vamos a charlar un poquito el tema, teniendo en cuenta las cuestiones desde el punto de vista relativístico, ¿sí? Y por qué se puede utilizar esto y por qué era lo primero que se les vino a la mente a esta gente, y la posibilidad de generar una partícula con una cierta velocidad. Y después, bueno, vamos a ver también las partículas que nosotros podemos utilizar, que son los neutrones, que no lo podemos acelerar con el campo eléctrico y campo magnético, porque el neutrón, ¿sí? No le presta mucha atención al campo eléctrico y al campo magnético, hablando mal y pronto, ¿sí? Ya saben que lo hace no por mala voluntad, sino porque no tiene la carga eléctrica necesaria como para poder prestarle atención a eso. Y vamos a ver de dónde salen esos neutrones y las características que tienen esos neutrones y cómo hacemos con el tema de la velocidad, ¿sí? De esos neutrones que vamos a tener ahí. Vamos a charlar un poquito de lo que es la fisión nuclear, ¿sí? Y cuando vemos fisión nuclear, acá les tengo que conseguir un mejor grafiquito de alguna cuestión que está más adelante, en la cual en este gráfico, ya les voy a conseguir uno, porque es medio como raro el gráfico, no se sabe qué es lo que es. Seguramente al momento de hacerlo el ingeniero Altamirano no consiguió una buena foto o no consiguió un buen gráfico y lo hizo así con la mejor voluntad del mundo,
utilizando el Word que tenía a mano para poder hacer esto, y quedó así. Y por ahí uno lo mira el gráfico y por ahí no lo entiende muy bien, entonces vamos a charlar un poquito con un gráfico en la mano de qué es lo que está pasando con este tipo de situación, ¿sí? Y a qué se refiere este tipo de gráfico, que es muy interesante desde el punto de vista de todo lo que ustedes han aprendido de la cuestión de probabilidad, que ustedes lo dominan ampliamente, el tema probabilidades. Eso ya me lo han comentado otros profesores que ustedes ya saben. Y vamos a ver los productos de fisión, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a ir charlando. Vamos a charlarlo desde un punto de vista de principios, ¿sí? Fíjense que no hay demostraciones, sino que lo que vamos a buscar es entender un poco cómo se da el proceso, ¿sí? Ustedes seguramente esto cuando vean la generación de energía eléctrica, ¿sí? Las distintas formas de generar energía eléctrica, a través de energía fósil, de energía hidroeléctrica, de paneles solares, de energía eólica, van a llegar a ver la energía atómica y van a ahondar mucho más y van a nadar a más profundidad en el mar del conocimiento de esto. Obviamente estoy seguro de eso. Por lo tanto, no quiero meterme en la parte de los reactores nucleares, ¿sí? Sino que vamos a charlar un poquito de cuál es el principio por el cual se utiliza un reactor nuclear y para qué se hace. Vamos a hacer como un touch and go de eso, ¿sí? Tocamos, mentimos un poquito ahí y los libero para que ustedes no tengan que tener esto dado por mí mal, sino dado por gente que lo sabe muy bien, que son los profes que van a dar la parte de reacciones nucleares, cuando vean los reactores nucleares, ¿sí? Entonces ahí yo me quedo más tranquilo de que acá lo único que vamos a hacer es como dar los primeros rudimentos de qué se trata este tema, ¿sí? Y bueno, y ya después vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? También de este tema, ¿sí? Aprovechando que ahora no se corta más, ¿sí? Gracias a Dios, la Virgen y a todos los santos, ¿sí? Ya que parece que estuviéramos no en la Tecno, sino en la Chetólica, que tenemos el Zoom Pro, ¿sí? Tenemos la versión mágica del Zoom, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ahora nos vamos a aprovechar de eso y vamos a trabajar de una mejor forma. Gente, yo les subo los ejercicios, esto que estuve charlando ahora, se los subo a la autogestión. La clase que viene arrancamos nuevamente a las 8. Ya nos queda poco tiempo porque ya recuerden que en este mes tenemos los parciales. Así que bueno, ya estamos ahí, al borde del knockout. Entonces ya tenemos que ir ajustando y afinando la situación. Bueno, de mi parte... Una consulta, ingeniero. Sí, señor. En el tema, ¿qué temas entraría el parcial y qué fechas estaríamos manejando? Fecha del parcial, ya le dimos la fecha del parcial. Deme 2 segundos porque yo la tengo publicada, ¿sí? Mire, justo me saco el... Ya le digo cuál es la fecha. Deme 2 segundos, no se vaya. Deme 2 segundos que me saco porque no estuve haciendo nada en la página de la facultad, entonces me saca la página y no nomás. A ver, 27 del 10, acá uno de sus compañeros, mire, Oliva le pone ahí la fecha, 27 del 10 teórico, 3 del 10, 3 del 11 el práctico. Quiere decir que la clase que viene, la del 13, se haría martes 13, uy papá. Se haría una clase, la del 20, otra clase más, y ya después la otra se haría parcial. Quiere decir que nos quedan 2 clases para dar teórico práctico de esta unidad, y ya después nos vamos al parcial directamente, ¿no? ¿Sí? Y en el parcial va a entrar todo aquello lo que no entró en el primero. Así, fácil es la cosa. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, señor. El último práctico que usted pasó no lo subí. ¿Lo puedo subir? ¿Cuál sería el último práctico? Que usted mandó. Hace un mes atrás. El formulario de Google. Google, sí, ese. Para los trabajos prácticos laboratorios.
Sí, ese que mandó usted y yo no lo subí. Sí, lo puedo subir. Pero no tiene la dirección para poder responderlo, ¿a eso se refiere? Sí, o yo lo tengo la dirección, pero no sé si usted lo va a recibir. Sí, sí, yo no lo cerré, ¿eh? Ah, bueno, listo. No Listo, cerré entonces. la aceptación no le puse fecha límite. Ah, bien. Entonces Así lo que puedo subir, entonces. si usted lo sube, no hay ningún problema. Yo no le pongo fecha límite, eso. Así que bueno. Y ahora no le estoy pidiendo trabajos prácticos porque yo sé que ustedes ya andan medio atorados con los trabajos prácticos de los otros. Y por ahí, para que lo hagan y se copien entre ustedes las cosas, entonces no me sirve a mí. Entonces dije, nada, no le voy a subir otro trabajo práctico más porque no tiene sentido. Así que bueno, ¿y de dónde entra? De lo que no entró en el primer parcial, entra para este segundo parcial, entra todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, señor. ahí me fijé en la autogestión y está al revés, primero el práctico y después el teórico. Bueno, porque ¿Cuál? ¿Cómo está en la autogestión o no? será así como reservamos la fecha, porque seguramente debe haber sido porque alguien lo pidió de esa manera, vaya a saber. Yo no tengo problema de ponerlo al orden como ustedes crean más conveniente. Denme un segundo que yo lo veo en la autogestión ahora, en la sugestión. El primero, segundo parcial, claro, está puesto al 27 del 10, segundo parcial práctico, el 3 del 11, segundo parcial teórico. Como ustedes creen conveniente, yo no tengo problema, ¿eh? Para mí es indistinto, ¿sí? Si ustedes quieren, hacemos de una manera o de la otra, no tengo problema. Si creen conveniente, rendimos primero el teórico, después el práctico. Si quieren, rendimos primero el práctico, después el teórico, como ustedes creen conveniente. Y los Primero el recuperatorios va a ser práctico. Así sí, ya quedamos libres y no estudiamos el teórico. Ah, o sea, se tiene fe. Y Se bueno, hay tiene que ser fe. realistas. Bueno, no se preocupe. Bueno, hacemos así, entonces lo ponemos como está acá en la autogestión. ¿Sí? Bueno, entonces lo ponemos así como sale en la autogestión. ¿Sí? Bueno. Y ¿Cómo sería, profe? ¿Cómo sería? en la autogestión está el día 27 del 10, segundo parcial práctico, día 3 del 11, segundo parcial teórico. Eso está en la autogestión. Todo esto lo definimos allá antes de las vacaciones. ¿Se acuerdan? No se acuerdan más. Ya. Hace tanto tiempo que no nos vemos que no se acuerdan ya de nada. Bueno, Pero es así, esto lo definimos allá, está publicado desde hace mucho. Así que bueno, no me acuerdo qué otra cosa les quedaría comentar. Usted sabe que por ahí cuando hizo la pregunta esa ahí me dejó como, ¡ay! Ya me olvidé que era otra cosa que quería decir. Pero bueno, ya está. No debe ser nada grave. Así que si no, estaría correcto. Bueno, gente, os libero y ya les subo las cosas para que ustedes vayan repasando y vayan haciendo las cosas. ¿Sí? Listo. Bueno. Chao, ingeniero. Buenas noches.